Hola, ¿qué tal a todos? Soy la profesora Jania Julissa Pérez Bautista, licenciada en Contaduría, Auditoría e Impuestos. Y bueno, hoy venimos con una cápsula número 1 de la teoría de la administración pública, así que les voy a compartir mi material de trabajo para que podamos dar inicio. Muy bien, vamos a esperar que les aparezca ahí tantito. Muy bien. Esta es nuestra cápsula número 1 de teoría de la administración pública. Bueno, vamos a estar hablando un poco sobre estos elementos que son fundamentales para este estudio. En- bueno, nuestro objetivo es la teoría de la administración pública, es el conjunto de ideas, conceptos y enfoques que explican cómo se organiza, funciona y evalúa la acción del Estado para atender las necesidades de la sociedad. Su estudio se centra en la forma en que las instituciones públicas planifican, ejecutan, controlan las políticas públicas, así como el uso eficiente de los recursos públicos para lograr el bienestar social. La administración pública se diferencia de la administración privada porque su finalidad principal no es el lucro, sino el interés general. Por ello, sus decisiones y acciones están reguladas con normas legales y principios como la responsabilidad, la rendición de cuentas y el servicio a la sociedad. ¿Ok? Bien, ya adentrándonos un poco más a la sesión, nos vamos a nuestra unidad número 1, que es Estado, Gobierno y Administración Pública. Vamos a adentrarnos tantito y nos vamos con este tema, que es los elementos para el estudio del Estado. Bien, el Estado es una organización política y social que ejerce autoridad sobre una población dentro de un territorio determinado. Su objetivo, pues mantener el orden, garantizar la convivencia, promover el bienestar común para su estudio. El Estado debe analizarse como una institución compleja que integra aspectos jurídicos, que integra aspectos políticos, históricos y sociales. Esos son elementos que permiten comprender su origen, su estructura y su funcionamiento dentro de una sociedad organizada. El análisis del Estado es fundamental en la administración pública, ya que esa disciplina se encarga de ejercer las decisiones del gobierno y administrar los recursos públicos, conocer los elementos del Estado que permite entender el alcance del poder público y la razón de ser de las instituciones gubernamentales. ¿Ok? Por ejemplo, la población, pues es un factor humano, un territorio sería la base física, el gobierno, pues es un poder político y la soberanía, la capacidad de la autodeterminación. Esos elementos nos van a garantizar la existencia, la organización, el control social y el reconocimiento internacional de una entidad política. Aquí nuestra población, por ejemplo, que es nuestro factor humano, pues bueno, es las personas o somos las personas que habitamos dentro de un territorio de manera estable y que están sujetos a la autoridad del Estado y ya sean nacional o extranjeros. Nuestro territorio, pues es esa base espacial que es nuestro espacio físico que se va definiendo geográficamente como el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial también, sobre el cual el Estado ejerce una soberanía y una jurisdicción. Aquí, por ejemplo, el gobierno, pues es ese poder político, ese poder institucional, que pues es esa organización administrativa que es encargada de gestionar el Estado, creando y aplicando normas a través de la división de poderes, ya sea el poder ejecutivo, el poder legislativo o el poder judicial. En esa soberanía, que es esa autoridad suprema, que es la capacidad del Estado para ejercer autoridad exclusiva sobre su territorio y población, sin interferencia externa y la capacidad de tomar decisiones autónomas. Aquí nuestro ordenamiento jurídico, que es nuestro derecho, son esas normas y esas leyes que nos van regulando la convivencia y que van limitando el poder y la legitimidad en la actuación del Estado. Aquí nos garantiza un Estado de derecho. ¿Por qué? Porque esos componentes nos van a ayudar a analizar cómo una sociedad se organiza y cómo se diferencia entre otras y cómo se mantiene ese orden interno. Bien, aquí los elementos fundamentales del Estado
Para el estudio del Estado, pues vemos que se van identificando nuestros elementos ya mencionados, que es el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. Aquí, ese territorio que decimos que es donde nuestro espacio geográfico en donde el Estado va a ejercer esa autoridad y la población va a estar formada por esas personas que habitan ese dicho territorio, pues el gobierno es la autoridad encargada de dirigir y administrar al Estado y la soberanía representa el poder supremo del Estado para tomar decisiones sin depender de otro poder externo. Esos elementos van actuando entre sí y van a permitir que el Estado funcione de manera organizada y de forma legítima. Este estudio va a ayudar a comprender cómo se ejerce el poder, cómo se organizan las instituciones públicas y cómo se establecen las relaciones entre el Estado y la sociedad, lo cual es esencial para el análisis de la administración pública y el ejercicio del gobierno. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos como que esa sección, ¿no? Bien, hay una, hay una perspectiva jurídica del Estado. Desde la perspectiva jurídica del Estado se entiende como una organización política, una organización jurídica que posee personalidad legal propia y va a ejercer autoridad sobre un territorio y una población determinada. El derecho considera al Estado como el principal creador y garante del orden jurídico, ya que es quien establece las normas que regulan la convivencia social. Esa perspectiva pone en énfasis en la legalidad, el respeto a la ley y la estructura normativa que sustenta al Estado. El análisis jurídico del Estado se basa en elementos esenciales como la soberanía, el territorio, población y el gobierno, los cuales están reconocidos y regulados por el orden constitucional. La Constitución es el marco legal supremo que define la forma de gobierno, la organización de los poderes públicos y los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Aquí vemos que desde esa perspectiva de ese Estado, una persona moral y jurídica es estructurada y es regida por un ordenamiento legal supremo que regula la convivencia y garantiza los derechos fundamentales y ejerce soberanía sobre un territorio y población determinados. Se garantiza por el consentimiento y de autoridades e instituciones a la ley. El Estado de Derecho que es la separación también de poderes y la defensa del interés público y la legitimidad basada en la norma constitucional. Aquí se detallan aspectos claves de esta perspectiva jurídica del Estado. ¿Por qué? Porque aquí hay un fundamento jurídico. El Estado no existe solo como una realidad política, sino como una organización dotada en un marco legal, o sea, en una constitución, leyes que definen sus límites y sus competencias y estructuras. Una personalidad jurídica es el Estado que actúa como una entidad jurídica unitaria en el derecho interno y en el ámbito internacional, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. El Estado de Derecho de este sistema, donde el poder está limitado por normas jurídicas, pues va a garantizar la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos fundamentales. También aquí tenemos lo que es la soberanía y el poder, que pues bueno, viene siendo esa capacidad suprema del Estado para establecer y hacer cumplir sus propias leyes dentro de su territorio, siendo la autoridad máxima para dirimir conflictos. Aquí también viene una defensa del interés general, porque ese aparato jurídico estatal no solo va a proteger el patrimonio público, sino que busca garantizar el bien común y el interés general sobre el particular. En estos componentes jurídicos, el Estado se compone de elementos formales, territorio, población, gobierno y un orden jurídico vinculante. En resumen, en esta perspectiva jurídica, concibe al Estado como una institución organizada por y para el derecho, donde el poder público es legitimado y limitado por normas, garantizando un estado de justicia que prioriza los derechos humanos y la separación de poderes y la transparencia. Aquí nosotros tenemos que entender que también hay una importancia del derecho en la organización del Estado.
¿Por qué? Porque el derecho cumple una función fundamental en la organización y funcionamiento del Estado, ya que establece límites del ejercicio del poder y garantiza la protección de los derechos humanos. A través de leyes, reglamentos e instituciones jurídicas, se aseguran que la actuación del gobierno se realice conforme a normas previamente establecidas. Esa perspectiva también resalta el principio del Estado de Derecho, según el cual todas las autoridades deben actuar con base en la ley y no de manera arbitraria. De esa forma, el enfoque jurídico permite comprender cómo el Estado mantiene el orden social, resuelve conflictos y promueve la justicia dentro de la sociedad, porque ese derecho es el pilar fundamental en esta organización del Estado. Este va a establecer el Estado de Derecho, limitando al poder público, garantizando la justicia y ordenando la convivencia social mediante la Constitución y leyes. Va a actuar como un regulador insustituible que estructura los poderes ejecutivos, legislativos y judicial. Aquí va a asegurar que autoridades y ciudadanos se sometan a normas claras, iguales y justas. Hay una importancia clave dentro del derecho de esa organización estatal, porque en estos fundamentos del Estado, que es donde van a garantizar que los gobernantes y los funcionarios públicos estén sujetos a las mismas leyes, evitando el abuso de poder y el autoritarismo. En esta estructura y poderes va a definir la organización de los poderes del Estado, que va a establecer competencias y límites por cada uno. También tendremos una seguridad jurídica y un orden, porque va a proporcionar un marco de conducta estable y previsible que permita la armonía en las relaciones sociales, evitando la ley del más fuerte. En esta protección de derechos humanos, que va a convertir los derechos fundamentales en principios exigibles, garantiza la dignidad y libertad individual a través de instituciones y leyes. En esta jerarquía normativa va a organizar el sistema jurídico mediante una pirámide, constitución, leyes y reglamentos que aseguren la coherencia del sistema legal. La existencia del Estado es indispensable para la creación de derecho, pero el Estado a su vez se autolimita mediante este para funcionar correctamente y que va a asegurar estudios jurídicos. Hay una igual que se dice que es una perspectiva histórica del Estado, porque esta perspectiva histórica del Estado establece que va a analizar su origen y la evolución pues a lo largo del tiempo, ¿no? Va a considerar los cambios sociales, los cambios económicos y políticos que han dado lugar a distintas formas de organización estatal. Desde las primeras comunidades primitivas a los estados, hasta los estados modernos, el Estado ha evolucionado como una respuesta a la necesidad de mantener el orden, organizar el poder y regular la convivencia. A lo largo de esa historia ha existido diferentes tipos de Estado, como el Estado antiguo, el feudal, el absolutista y el Estado liberal, cada uno con características propias que el estudio histórico permite entender cómo las instituciones actuales son el resultado de procesos largos y complejos. Aquí tenemos entendido como una organización política soberana sobre un territorio y población evolucionó desde las primeras civilizaciones agrarias, que fue la Mesopotamia y Egipto, que requerían esa administración de recursos hasta el Estado moderno que fueron consolidados en esos siglos, como pensadores como Maquiavelo, Bodín y Hobbes. Esta estructura ha pasado por formas absolutistas, liberales y sociales, actuando como organizadores sociales como un instrumento dominante de clase. Aquí hay un origen, como decíamos, surge con la agricultura y el sedentarismo que va a provocar un aumento de población, jerarquización social y la necesidad de administrar recursos y conflictos en las primeras formas, que va a incluir las teocracias en Mesopotamia y en Egipto. En nuestra Edad Media fue caracterizada por la fragmentación del poder feudalismo, donde el concepto de un Estado centralizado era débil o inexistente. En este Estado moderno, pues nace con la consolidación de monarquías absolutas, la soberanía territorial y la burocratización, que fueron los pensadores como Hobbes que proponen el pacto social para garantizar la seguridad.
En este estado ha evolucionado de ser una estructura de poder directo a una compleja organización administrativa enfocada en el derecho, la democracia y la seguridad ciudadana. Pues bueno, chicos, hasta aquí nos quedamos con la sesión del día de hoy. Nos vemos en una siguiente sesión. Eh, Cuídense mucho y aquí estamos por cualquier duda. Hasta luego.